Hemos invitado a Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI, para conversar aquí con nosotros y le damos la bienvenida y gracias por estar aquí. Estimados Álvaro, Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir estos datos que el día de hoy publicamos en el instituto. Que son datos muy relevantes porque tienen que ver con, pues sí, el bolsillo de las personas, con el poder de compra, con la recuperación, digamos, de la posibilidad de tener una vida mejor. Y por eso nos pareció muy pertinente que usted le explique directamente al auditorio la relevancia de estas cifras. Muy bien. Bueno, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares es una encuesta de antaño, se levanta cada 2 años y se hace desde 1992 y ejercicios desde 1984, de hecho. Es una encuesta en la que visitamos en el mismo periodo de referencia cada 2 años a 105,000 viviendas. Y una vez que estamos en los hogares, prácticamente acampamos en esos hogares durante 7 días para poder recopilar la información que tiene que ver con ingresos y gastos de ese hogar. Entonces, una vez dicho esto, como bien refieres, para esta edición 2022 se observa un incremento en el ingreso corriente del 11% entre el año 2020 y 2022. Efectivamente es un crecimiento que se da una vez que pasamos ese año atípico de 2020, en donde recordarán que el ingreso con relación al 2018 tuvo una disminución de prácticamente 6 puntos porcentuales, ¿no? Derivado de ese periodo atípico que vivió nuestro país. En consecuencia, el crecimiento que tiene el ingreso corriente de 2018 a 2022, digamos que tiene un saldo positivo, creciente, del 4.6%, si ya lo comparamos desde este 2018 hasta el pasado 2022. Ahora bien, el ingreso corriente, ¿de qué se compone? Bueno, pues se compone principalmente del ingreso que recibimos a través de nuestros trabajos, ¿no? Ese es un ingreso que dentro de este ingreso corriente pesa un 65%, de hecho, seguido de ingresos que recibimos a través de transferencias, en donde transferencias es una gran bolsa en donde está el tema de jubilaciones, en donde están las becas, en donde están los ingresos que provienen de otro país o los ingresos que se reciben a través de programas gubernamentales. Entonces, digamos que esa es la segunda fuente del componente del ingreso. Y bueno, existen otros componentes como la renta de la propiedad o como la estimación del alquiler, en donde, bueno, forman una participación menor, pero bueno, desde luego todo eso conforma el ingreso corriente. Entonces, bueno, decíamos, de 2018 a 2022 se tiene un crecimiento del 4.6% y derivado del trabajo se explican 2.1%. Entonces, hay un crecimiento que estamos observando en las cifras en lo correspondiente al trabajo subordinado, al trabajo independiente. Y desde luego hay otro crecimiento importante en el rubro de transferencias que equivale a un 17%, de nueva cuenta, observando el crecimiento de 2018 a 2022. Entonces, bueno, esta es la forma en que se divide, digamos, este ingreso corriente y la manera en que se está viendo, digamos, los crecimientos para esta edición de 2022. Le preguntaría, porque un 4% pues es muy modesto considerando un periodo tan prolongado entre 2018 y 2022, aun cuando en medio, pues sí, se atravesó la mayor crisis del último siglo, la mayor crisis económica en el mundo. ¿Cómo traducir ese 4 y fracción? ¿Cómo lo traducimos? ¿Es bueno? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es aceptable? ¿Cómo lo traducimos? Bueno, ese crecimiento es un crecimiento que no se había observado
digamos, si partimos desde la serie de 2016 a este 2022, digamos que la recuperación que hubo de 2020 a 2022 es un crecimiento que no se había observado antes. Entonces, precisamente viene fortalecido por lo que las cifras nos indican, ¿no? Un trabajo subordinado más fortalecido, es decir, ahí traemos un 1.6% de crecimiento ya en términos reales de 2018 a 2022. Si eso lo observamos del 20 al 22, imagínense, es del 14%. ¿Por qué? Porque del 18 al 20 había una disminución de prácticamente 11%. Entonces, es ese repunte que se observó a través del año atípico y que ahora queda en un saldo, por ejemplo, en el trabajo subordinado de 1.6. El trabajo independiente, que es el trabajo que principalmente realizamos las personas desde negocios pequeños, micronegocios que a veces los tenemos en el mismo hogar, no hacemos mucho la distinción de hogar-negocio. Ese rubro creció entre 2018 a 2022 prácticamente 13 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, ahora, si me permiten, ¿qué les parece si vemos ahora cómo se ven las cifras desde la conformación de los deciles? Recuerden que en México tenemos alrededor de 37 millones de hogares. Si dividimos esos 37 millones de hogares en 10 rebanadas del mismo tamaño, pero ordenadas por los que tienen menor ingreso a mayor ingreso, ahí también observamos resultados importantes. Por ejemplo, básicamente tenemos este 11% de crecimiento que se ve de 2020 a 2022, ya visto por deciles. El decil primero crece 18.3% de 2020 a 22, el segundo decil 16.6%, el tercero 15% y así sucesivamente hasta un decil décimo que tiene un crecimiento de 7.8%. Esto ya si lo vemos en la perspectiva de 2018 a 2000. Perdón, déjeme entender esos primeros deciles, ¿a quiénes se refiere? ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de hogares son? Okay. Porque son los que tienen mayor hogares, crecimiento. Exactamente, pero también son los que por la conformación de los deciles son los que tienen el menor crecimiento, el menor ingreso corriente. Es Entonces, importante. Podemos hablar, eso es muy importante, el decil 1 hay el menor ingreso en los hogares, el decil 10 es en donde están los mayores ingresos. Entonces, ahí es donde podemos ver inclusive brechas, ¿no? que tratan de abatirse con el paso del tiempo. Es decir, en 2016, por ejemplo, ese decil primero, con relación al décimo decil, que es los que más ingresan, el décimo decil era 21 veces más grande, ¿no? Ahora en 2022, lo que se está observando es que la relación del decil primero contra el décimo es 15 veces. Entonces, se está viendo una reducción, digamos, en términos de desigualdad, ¿no? Eso también lo podemos evaluar por medio del índice de Gini, ¿no? Que es una medida que mide qué tan agrupado está el ingreso a lo largo de sus deciles. Entonces podemos observar que en 2016 un índice de Gini estaba en 0.499 y ahora en 2022 baja a 0.46. Entonces se vuelve a ver esta reducción, digamos, del ingreso en los estratos más altos con referencia a un crecimiento mayor en los estratos, en los deciles bajos. Déjeme enfatizar en esa parte porque es, digamos, la parte donde los programas sociales o el proyecto social del gobierno tiene o no tiene sentido. Son 10 niveles, digamos. Repartimos, aquí tenemos a la gente con menos ingreso, aquí tenemos a la gente con más ingreso. Esta gente con menos ingreso ha tenido un incremento más mayor en su ingreso. Esta gente es lo que nos revela esta encuesta, que es muy, como decíamos al principio, muy esperada, porque revela justamente eso. Entonces, los que tienen menos ingreso han tenido un incremento mayor que los que tienen más ingreso. Entonces, es importante porque revela, los datos reales, pues la tripa
digamos, de los programas de gobierno. Si funcionan o no funcionan, ahí es donde se refleja Octavio Heredia. Ahora bien, Alejandro, yo recalcaría que al interior, por ejemplo, del decil 1, también se observa un crecimiento en ingreso por trabajo. ¿Sí? Es decir, efectivamente las transferencias, el ingreso que viene por transferencias para esta edición 2022 nos deja ver algo muy interesante. Las transferencias se dan a lo largo de toda la distribución, desde el decil 1 hasta el decil 10. ¿No? Hay un efecto en todos los deciles a crecer una vez que contemplas las transferencias. Pero efectivamente el decil 1 tiene un mayor efecto. Otro elemento que es muy importante considerar y es que, a ver, el mayor porcentaje del ingreso en un hogar es por el trabajo, no por las transferencias. Y yo le pregunto, ¿tiene que ver con el aumento a los salarios mínimos? En efecto, la mayor participación del ingreso corriente se da por trabajo. Lo referí hace un momento, que de todo el ingreso corriente en un hogar, el 65.7% es ingreso por trabajo. Entonces, lo que sí está reflejando la encuesta de 2018 a 2022 en términos reales es un incremento en lo que es el ingreso subordinado y el ingreso independiente, ¿no? Entonces, ahí puede venir acompañado de muchos efectos, efectivamente, que deberán de ser analizados a la luz de estos resultados y que desde luego tendrá que verificarse de alguna forma precisamente esos incrementos que ha sufrido el salario mínimo, entre otras circunstancias que puedan estar ocurriendo en el mercado laboral, ¿no? Que pueden ser diversas. Pues son resultados que, digamos, coinciden, lo planteo de esta manera, con información, doctor Octavio Heredia Hernández, con los que había adelantado también este mismo año, o que había dado a conocer este mismo año, el Coneval, respecto de los ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. Perdón, no sé si me di a entender. No sé si lo pregunté de manera adecuada, porque el Coneval tiene su propia evaluación sobre los efectos de la política social y en este caso el INEGI mide el ingreso también de los hogares. ¿O están disociados? No, hay una asociación muy, muy fuerte entre ambas instituciones, pero sin dejar de lado la autonomía de cada uno de los institutos. Sí, claro. ¿No? En el caso del INEGI, bueno, concretarnos a sacar esta medición con la metodología rigurosa, digamos, con la forma de hacerlo que le dé continuidad a toda esta información y que permita decidir si un cambio en un dato, pues es derivado de la realidad, ¿no? Entonces, INEGI hace esta medición siendo muy estricto en temas metodológicos, y ahora sí, a nuestros compañeros de Coneval, que son usuarios de la información y que también en su momento nos indican cuándo tienen la necesidad de una variable o de hacer algún ajuste. Ahora a ellos les corresponde pues seguir adelante con su mandato y bueno, pues ya ver cómo se van moviendo, digamos, las cifras que ellos calculan a la luz de estos nuevos resultados, ¿no? La encuesta nacional de ingresos, gastos de los hogares tiene también, plantea pues retos a las políticas públicas. Uno de los retos que plantea o que le presenta al gobierno es el tema de la brecha de género. Lo que nos dice la encuesta es que hay una brecha de género que se mantiene, que es muy fuerte. ¿Qué es la brecha de género? Bueno, que afecta a las mujeres en todo el mundo
las mujeres suelen ganar menos que los hombres por el desarrollo de las mismas exactamente actividades. Y en el caso de México, lo que nos presenta es que dice el dinero percibido por mujeres a nivel nacional mensualmente fue de 3,400 pesos, inferior al de los hombres, que la diferencia se acentúa con la edad. O sea, es decir, además con la edad todavía suele castigarse más a ciertas mujeres. Entre más edad se castiga todavía más a las mujeres. ¿Cuál es el hallazgo y cuál es el reto que descubre la encuesta para el gobierno? Claro. Como bien lo mencionas, Alejandro, la encuesta al medir los ingresos de todas las personas, entonces tenemos estadísticas diferenciadas por hombres y mujeres, por rangos de edad, incluso pues para otros grupos poblacionales. Entonces es muy rica en ese sentido. En esta edición, efectivamente, estamos poniendo a la luz, como parte de nuestra estrategia de comunicación, pues precisamente enmarcar esas brechas que existen entre los ingresos de hombres y mujeres. Por mencionar un ejemplo, creo que lo dijiste muy bien y creo que lo dijiste en términos mensuales. Si seguimos con las cifras trimestrales, un hombre en promedio gana 29,285 pesos contra 19,081 pesos que gana una mujer en promedio. Entonces, efectivamente, ahí hay una brecha de cerca de 10,200 pesos. ¿Sí? Es decir, sí, la mujer tiene el 65%, digamos, del ingreso que tiene el hombre. Y esto, evidentemente, se diferencia mucho por grupos de edad y por otras características. Ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las mujeres de 30 a 35 años, lo que gana el hombre son 36,600 pesos contra 23,000 que ganan las mujeres. En 60 años y más, observamos también ahí una brecha importante. Un hombre puede tener un ingreso de 30,200 pesos contra 17,800 pesos que tienen las mujeres. Es decir, una brecha de 12,410 pesos. Desde luego, esa es información muy relevante para la implementación de políticas públicas, ¿no? Recordemos que se trata de abatir este tipo de brechas, se trata de dar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, y por lo tanto, pues este tipo de informaciones viene a generar el diagnóstico para precisamente que unidades del Estado pueda implementar otro tipo de políticas, ¿no? Pues son datos interesantes, relevantes, por la evolución también a la hora de evaluar las políticas gubernamentales del gobierno federal de manera particular. Y abre también al gobierno muchos retos. Pues sí. Por ejemplo, de la brecha es muy importante, o sea, porque la brecha se mantuvo a los mismos niveles, es decir, el gobierno tendría que pensar, y el próximo gobierno tendría que pensar que gran parte de su trabajo deberá ser lograr un equilibrio, cerrar la brecha y lograr un equilibrio en que las mujeres y hombres tengan ingresos parecidos por un mismo trabajo. Pues sí. Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI, muchísimas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio. Pues muchas gracias a ustedes, estamos a la orden. Un saludo a todo su auditorio. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Heredia Hernández.